Unos lo odian, otros lo aman. Hoy homenajeamos a Maradona. Este 25 de noviembre, Diego Armando Maradona dejó de estar con nosotros para descansar en paz. Nos abandona el mejor número 10 de la historia, una persona icónica, un deportista extraordinario. Y hoy queremos compartir con dos amigos aquí de la casa para dar un repaso por los momentos más importantes de la historia de este superastro, que es Diego Armando Maradona. Recuerden seguirlos en nuestras redes sociales, 3VZ Sports, Twitter, Facebook, YouTube e Instagram. Comenta, dale like y activa la campanilla para las notificaciones. Buenas noches, Pedro Mora y Eusebio Cornejo, ¿cómo están? Buenas noches, Pablo. Buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andas? Bien, todo bien. Esta semana, una semana de fútbol como viene aconteciendo luego de la pandemia, muchos partidos seguidos, y nos llega la noticia el miércoles de la desaparición física de Diego Armando Maradona. Sin duda, una de las estrellas más grandes que ha dado el deporte. En la retina de todos nosotros está el legado que deja este futbolista extraordinario. Es de la época más reciente de los videos en color. La globalización le ayudó y le empujó a llegar a todas partes, como sin duda alguna nadie lo podrá olvidar. Me gustaría arrancar primero que todo sabiendo, en su vida, en la vida de ustedes, ¿cuándo fue la primera vez que pudieron ver algo de Maradona? Eustolio. Yo tengo un recuerdo muy vago, que el primer mundial del que yo tengo recuerdo es el 86. Recuerdo vagamente ese partido contra Inglaterra, pero no te puedo decir que lo tenía en mente. Yo tengo verdaderos recuerdos de él porque fue el mundial que yo realmente comencé a ver con una intención de fútbol, que fue el de Estados Unidos 94. Y lamentablemente Maradona solamente juega 2 partidos de ese mundial, por lo que todos ya sabemos. Pero de todas maneras ya mi papá, mi hermano mayor me hablaban de Maradona. En ese tiempo no había forma de ver videos ni nada por el estilo, o sea que tocaba esperar Copa América, tocaba esperar partidos de clasificación para el Mundial. Mi papá era un fanático del fútbol, o sea que siempre veíamos en la casa, pero yo no le seguía la pista mucho, o sea que realmente mi verdadero contacto con él es Estados Unidos 94. Ok, correcto. Pedro. Bueno, la verdad es que yo hablar de recuerdos claros en cuanto a Maradona, si te soy honesto, son muy pocos dentro del campo. De hecho, yo, más o menos similar al de Eustolio. Mi primer mundial que yo tengo en la mente es precisamente también el del 94. De hecho, inclusive voy un poco más allá. O sea, para mí el Mundial del 94, lo que más a mí me hace bulla de Maradona inclusive es el momento del que todos conocemos, que fue donde más se generó ruido. Sin embargo, pues el ver que mucha gente de igual forma lo idolatraba o hasta cierto punto siempre hablaba de él y esas cosas, pues hizo de que yo en cierto modo me interesara un poco más con respecto a él. A ver, para el Mundial del 94 yo tenía apenas 6, 7 años, más o menos. O sea, estamos hablando de que es la parte, digamos, quizás el Mundial más consciente que viví para ese momento. Entonces, básicamente eso. Era una selección argentina que venía, además de eso, a ver roto esquemas, se decía que tenía un equipazo, todo el mundo quería verla y pues obviamente uno siempre era a la hora, además de eso era Maradona. Entonces cuando hablaban de que juega Maradona o hoy va el equipo de Maradona, uno por más que sea niño siempre le interesaba ir y correr, verlo porque bueno, era él. Es correcto. Solamente para aclarar, mi edad es 38 años. Yo no vi 86, yo no vi el Mundial del 86. Yo vi el Mundial del 90 y tengo en mi memoria 3 partidos.
la derrota contra, más de 3 partidos. Tengo la derrota contra Camerún, que fue sorprendente, eso fue noticia en ese momento. Venía Argentina campeón del mundo en el 86, pierde el primer partido contra Camerún. No era el primer partido de Camerún, pero sí era una sorpresa, porque era un equipo africano, había hecho algunas cosas destacables en el 82, creo que habían ido. Luego tengo en la memoria los octavos de final contra Brasil, aquel gol en donde barre a medio equipo y deja solo a Canilla a un lado. La semifinal con Italia en los penales, que fue casualmente en el San Paolo de Nápoles, y la final contra Alemania, pues sin duda alguna. Ese fue mi primer contacto con Maradona. Creo que ese era el momento de Maradona como el momento heroico, más allá de que en el 86 se consagró. Y yendo hacia esa dirección, el Nápoles es el momento o el club donde Maradona logra llegar, logra poner ese club en el mapa. Recordemos que en Italia, Nápoles es un club del sur. Esta es una foto en su presentación. Nápoles es un club del sur y hasta ese momento, y creo que todavía, los clubes del norte son los que dominan. La Juventus, el Milan, para ese entonces que tenían los holandeses. En la Juventus en ese entonces estaba Platini. No solamente eso, Pablo, que si no me equivoco también, en ese momento que él llega al Nápoles, era este momento donde estaba todo, era una de las zonas de más choque en Italia, más conflictivas. Entonces, el que llegara a él era una manera de meterlo en el mapa o de cambiarle la perspectiva pues, a la región, al equipo, en fin. Es correcto, es correcto. En este club, primero que todo, el primer Scudetto que ganan es con Maradona, cuando Maradona llega, y tenían 60 años de historia y sin ganar un Scudetto. Bueno, este chico llega, la rompe jugando, ganan el Scudetto, ganan un segundo Scudetto, ganan una Copa de la UEFA, lo que vendría siendo hoy día una Europa League. Estamos hablando de un club que nadie conocía, club que nunca en la vida habían competido de esta forma, y llega Maradona y logra esto. Recordemos que Maradona cuando llega al Nápoles venía del Barcelona. Si ustedes han visto, Eustolio, ahorita cuando hay partidos del Nápoles todavía se habla de Maradona, todavía para poder decir un buen momento de este club hay que nombrar a Maradona. Sí, y es curioso también porque tú te das cuenta que Maradona está arraigadísimo en la cultura de la ciudad. Se pueden ver en documentales cómo la gente tiene santuarios, tiene habitaciones totalmente dedicadas con toda clase de cosas de Maradona, y lo recuerdan con muchísima fuerza. Es algo impresionante dado el tiempo que ha pasado, y eso demuestra un poco, primero que todo, el impacto que ocasionó su llegada y ejecución del fútbol ahí, y segundo, que a pesar de que haya pasado muchísimos años, sigue siendo la figura del Napoli, que no ha podido borrar ningún otro jugador que haya llegado, ¿no? O sea que digno de admirar por donde lo mires. Claro, perfecto. Y volviendo al tema, Maradona jugó 7 años en el Nápoles. Realmente es un ídolo de la ciudad, una personalidad en su momento era tan difícil para él salir. Él en algún momento llegó a expresar inclusive que se sentía preso en la ciudad porque él iba a una tienda a comprar algo, a un restaurante, y le salían 300, 400 personas, querían autógrafos. Por eso les digo que él llega a ser como este primer ícono de la globalización, de la televisión a color, de la simultaneidad del partido en vivo, y eso le hace trascender barreras hasta ese momento conocidas. Todos conocemos a los Di Stéfanos, a los Pelé, pero para haberlos visto hay que haber nacido mucho antes. Eran televisiones en blanco y negro, no se daban todos los partidos, todos los campeonatos, y cuando explota Maradona es el momento preciso donde la televisión está en el mejor momento, y sin duda alguna le convierte en un referente. Creo que, Pedro, me comentabas un tema que pasó ahorita con el fallecimiento de Maradona con el estadio. Lo del cambio del nombre. Con el cambio de nombre, correcto. Sí, bueno, fíjate, eso inclusive Maradona no tenía, o sea, no había pasado ni 6 horas de haber anunciado el fallecimiento por parte de su familia o de los medios incluso de que había fallecido, y esa fue una de las primeras decisiones que tomó el alcalde de Nápoles, de cambiarle el nombre al estadio. Y inclusive, fíjate que es lo que hablamos acá un poco hasta ahora. Una de las razones que él daba era, bueno, primero porque obviamente el Nápoles era el equipo, o sea, el equipo de toda su vida, para el alcalde me refiero,
Pero además de eso era porque era algo que él decía que era palabras más, palabras menos, que él, pues, cuando era niño había visto jugar, sabe lo que representaba para el club, etcétera, etcétera, y entonces, pues, obviamente, pues yo creo de verdad que Maradona inclusive no llegó a dar más, o no llegó a ser más, más influyente en el quehacer diario actual del Nápoles, por decirlo así, por los problemas que tenía él para poder entrar a Italia y todas esas cosas. Pues, de hecho, al punto de que la última vez que él fue a Italia le confiscaron aquellos famosos aretes que tenía él pendientes, zarcillos, ¿no? Como le llaman, de diamantes, por el tema de la deuda que tenía con el fisco. Pero yo recuerdo las imágenes recientes, eso fue como quizás finales de los 90, principios del 2000. Yo recuerdo que la sensación o la noticia de que Maradona estaba en ese momento en Nápoles visitando, recorriendo las calles, había generado fulgor, caos, o sea, las calles de Nápoles, la gente en la calle, fueron hasta el hotel donde él se estaba hospedando. Era otra cosa, o sea, literalmente era un dios para ellos, por llamarlo de alguna manera. Claro, mira que Eustolio, entre la época de Maradona en el Nápoles, que es el momento cumbre de él, en donde semana tras semana obtenía buenos partidos, campeonatos, no se premiaba a ningún jugador no nacido en Europa con el Balón de Oro. ¿Tú crees que él hubiese ganado cuántos balones de oro en ese momento? Yo creo que fácilmente puede haber ganado 2 o 3 años seguidos, sin ningún problema. Y más que todo con estos escudetos seguidos, o sea, esos años, o sea, los escudetos fueron Maradona. Y si hubiera habido premiación, la verdad, a mí la verdad me da un poco de pesar que la historia de Maradona y el Napoli no hubiera sido más larga. Yo no desconozco los pormenores de por qué sale del Napoli, pero que a lo mejor alguno de ustedes nos pueda compartir, pero la realidad es que este es el típico sueño de la Cenicienta, de cualquier equipo de estas grandes ligas, ¿no? Recibe un fichaje que te encumbre, ponga en el mapa y que por siempre, porque por siempre se hablará de Maradona y por consecuencia por siempre se hablará del Napoli, y eso es un regalo que Maradona le ha dado al Napoli para toda la vida. Fíjate, mira que es correcto. Fíjate, Evo, que yo recuerdo que cuando en el momento en que Higuaín va al Nápoles, todos los diarios, la prensa, no sé qué van a llamarlo, todos hablaban era de la llegada de Higuaín como el argentino que venía quizás a poder relevar o hacer algo similar a lo que había logrado Maradona en el Nápoles. Entonces, yo con todo respeto creo que Higuaín con Maradona solamente tendrían la nacionalidad, porque son dos cosas abismales, pero miren que el impacto de Maradona es tan fuerte que antes de la pandemia, cuando quedó en la Champions Nápoles versus Barcelona, ustedes se dieron cuenta que todas las publicidades eran como si Messi iba a jugar contra Maradona. O sea, el Nápoles no agarró a ninguna figura de ahorita, no agarró a Mertens, a Insigne, sino que más bien como que agarraron esa idea, esa filosofía de el Nápoles de Maradona y ese fue lo que buscaron como el escudo para este partido que tuvieron ellos esta edición pasada de la Champions. Si no me equivoco, uno de los spots era como la leyenda contra el mito, algo así era. Recuerdo inclusive haber leído en su momento. Sí, sin duda alguna, pero así como Maradona tuvo un super paso por allá, Eustolio tocaba el tema de cómo se va un jugador como este. Bueno, Eustolio, él llega a jugar 7 años en el Napoli, obviamente que en un nivel exigente como la Liga Italiana, que hasta los mediados de los 90, la Liga Italiana era la super mejor liga del mundo. Por ahí era lo más difícil marcar goles. Un capocañonieri o un goleador del calcio normalmente metía 20 goles, 21 goles. Hoy vemos jugadores que meten en otras ligas 30, 35, 40 goles. Entonces, en algún punto ya Maradona sobrepasó hasta cierta forma eso que mucho pasa hoy día, que el jugador llega un momento en donde parece que que él no es un empleado del club, sino al revés. Y Maradona tomó muchas decisiones en algún momento en donde desplantó al club en varias ocasiones. Luego del Mundial de Italia 90, que ellos quedan subcampeones, Argentina,
Maradona da por primera vez positivo. Y es en 17 de marzo de 1991, en un Napoli Bares, en una Napoli Bari, él da positivo por cocaína y es sancionado con 15 meses sin jugar. Ahí empieza, por decirlo de alguna forma, la debacle de Maradona en cuanto a romper este ciclo del Nápoles. Esto había que romperlo con algo dramático porque era el mejor lugar donde se podía encontrar él, su zona de confort, y pasa esta noticia en donde él da positivo por cocaína en 1991 y llega una sanción. Estamos hablando que él lo suspenden en marzo, digamos que de hasta marzo del 92 y 3 meses más, digamos que hasta junio más o menos, él quedaba suspendido de no poder jugar en Italia, ni en la selección, ni en ningún lado. Justo en ese momento se jugaban las eliminatorias para Estados Unidos 94. Les pregunto algo, ¿quién ha visto por ahí por encima o habrá visto en vivo en ese momento el Argentina 0, Colombia 5? Creo que a ti te gustaba Colombia para ese mundial, ¿no? Sí, sí, es interesante. Hay unas imágenes que no sé si las habrás visto tú, Pedro, también, en donde Maradona está en el estadio, él está viendo el partido como un fanático más, él no podía jugar. Llorando. Y cuando el partido ya va 5-0, empiezan a corear el nombre de Maradona. O sea, imagínense el mito y leyenda que es Maradona, pero antes de entrar en este tema de la selección, hay que tocar los comienzos de él que fueron para los años 78, por ahí, que venía el Mundial en casa Argentina, y queda fuera de la selección en la lista que hace el flaco Menotti. Tú, Pedro, has vivido por Argentina, viviste creo que 2 años, 3 años por allá. Sí. Lo difícil que era la decisión, porque Maradona ya en ese momento era una figura. Si bien es cierto, no había ido a Europa, nada de estas cosas, pero ya era lo suficientemente bueno como para haber estado en ese mundial y queda fuera. Sí, bueno, pero fíjate que de hecho los inicios de Maradona, inclusive yo me voy un poco más allá. Maradona cuando aparece, que en principio que él empieza con Argentinos Juniors, siempre hay la leyenda, por decirlo así, de que, bueno, el rumor de que él fue a probarse a River, por ejemplo, y de que en su momento River no lo ficha porque palabras más, palabras menos, no tenía la fisionomía del futbolista. Que tú te pones a ver y bueno, tú dices, ¿cuál es esa fisionomía, ese físico, ¿no? Y por eso es que él termina finalmente fichando por Argentinos Juniors. Y los años dorados de Argentinos Juniors, de hecho, son con Maradona. O sea, es correcto. Sus mejores actuaciones en el campeonato local, el estadio de Argentinos Juniors hoy en día se llama Estadio Diego Armando Maradona, y es de estos típicos, es este jugador que es recordado siempre. Es correcto. Bueno, él no va al Mundial del 78, mundial que acaba ganando Argentina a la naranja mecánica, una naranja mecánica que iba sin Johan Cruyff, pero en ese no ir a ese mundial de categorías mayor, él gana el Mundial de Japón sub-20. Luego él logra entrar en la lista del Mundial de 82 y ahí no le va muy bien. Creo que tuvo un partido contra Italia en donde lo pusieron a patadas y él creo que inclusive se va expulsado. Él tiene una sola tarjeta roja en mundiales y creo que fue en ese partido contra Gentile que prácticamente no había forma de parar a Maradona. Maradona estaba en su momento, estaba depuntando, y en ese momento había un tema que a veces se reclama hoy día en la selección, que era ese sacrificio cuando el jugador que va y se pone el albiceleste. Eutolio, hoy día se le exige mucho a la selección argentina, que tiene muchos cracks de Europa, pero en esos entonces de Maradona era diferente. Cuando el jugador se ponía el albiceleste, era otra cosa. Yo hablaba con mi hermano hoy sobre eso. Mi hermano le va a Argentina de toda la vida y yo hablaba sobre eso con él. Yo pienso que el contexto que arropó a Maradona en esa época en la que él emerge en la selección argentina, que vamos a poner que sea del 80 en adelante, por poner un ejemplo, estaba rodeado de un contexto histórico muy, muy, muy fuerte en Argentina, con todo el tema que había de la guerra de las Malvinas y toda esta vaina, sí. todo esto que hace elevar el patriotismo y la garra por encima de lo normal. Entonces, tú tienes ese caldo de cultivo y ves a este caudillito
que surge y que viene con toda la hambre del mundo y que lo da todo y que lo ves, que lo cuecen a patadas, que tú ves que lo golpean y el tipo sigue y sigue y sigue. Y eso obviamente es contagioso. La selección argentina de la época de los 80 era una selección muy curtida, durísima, durísima, eran fuertes, eran jugadores muy, muy ásperos. No estoy diciendo que sean malos técnicamente, simplemente digo que eran muy ásperos, eran muy fuertes. Y Maradona también era muy fuerte, para ser muy pequeño. A pesar de que era muy pequeño, curioso que Pedro mencionaba lo del biotipo, porque a pesar de que es muy pequeño, es muy fuerte, era muy fuerte y acuerpaba mucho. Entonces, esa garra la proyectaba en el campo y los acontecimientos que se daban afuera potenciaban esa garra, ¿no? Eso lo vimos eclosionar en el Mundial del 86, en ese partido contra Inglaterra, que fue como quien dice el culmen de la victoria popular sobre el imperio, ¿no? La verdad, tremendo. Es correcto, es que llega esa Copa del Mundo, disculpa Pedro, llega esa Copa del Mundo y los caminos o por decirlo de alguna forma, los duendes del fútbol llevan a que Argentina se vea en octavos de final contra Inglaterra cuando justamente políticamente habían tensiones, la guerra de las Malvinas que tú bien dices, y es el escenario ideal y el escenario perfecto para un Maradona con hambre de títulos con la selección, con hambre de ganar, con hambre de dejar en alto a su país, y pasan dos anotaciones muy, muy, pero muy marcadas en la historia de los mundiales, Pedro. Sí, bueno, primero, ese partido tiene una connotación que ya lo decía Eustolio. Recientemente había ocurrido el conflicto de las Malvinas y una de las cuestiones o de los pensamientos que Maradona muchas veces dijo después en sus entrevistas posteriores era de que para él ese partido era el vengar a los jóvenes porque que habían mandado a la guerra de las Malvinas, que eran jóvenes en declaraciones de él y de los historiadores, que nunca en su vida habían tomado un arma, nunca en su vida habían estado en una guerra, nunca en su vida les había pasado por la mente pues enfrentar un conflicto armado, y que esa era su manera de ellos tomar venganza del Imperio Británico, de los creadores de los juegos, y además de eso pues con un gol. Primero le hicieron el gol, o sea, no ha habido hasta ahora un gol más hermoso, por decirlo así, que aquel gol donde Maradona toma la pelota en la mitad de la cancha y sale la famosa narración de Víctor Hugo Morales, donde el genio del fútbol mundial, y se lleva hasta el arquero. Y después entonces ocurre, o mejor dicho, en ese mismo partido ocurre el gol de la mano de Dios, que cuando entrevistan a Maradona, siempre que lo entrevistaron sobre ese gol, habla de que ese fue un gol de justicia divina, porque que lo que él había hecho allí era justicia divina por lo que había hecho, por lo que había logrado y porque había dejado fuera a los ingleses. La verdad es que, bueno, él dentro de la cancha yo creo que es muy difícil que futbolísticamente no pueda verse que lo que hizo Diego para la selección argentina y para el fútbol en general fue algo bastante significativo. Y independientemente de es difícil poder decir lo contrario al respecto. Es correcto. Mira que este gol que estamos viendo aquí en la pantalla ahorita mismo es el gol del 1-0. Maradona, mucho más pequeño que Peter Shilton, uno de los mejores arqueros de la historia también, logra adelantarse con este estirado del brazo y desviarle la pelota. Ese es el 1-0 y luego viene esta obra de arte que quedará en la retina de todos como el mejor gol de la historia de los mundiales, sin duda alguna en cuanto a jugada individual. Si tú ves la jugada de esa corrida de Maradona, tú piensas que en cualquier momento le pudo haber pegado, pero él decidió hasta quitarse hasta el arquero y definir ya con el arco vacío. Mira que Peter Shilton no olvida esa jugada y tiene una frase o un comentario que hizo en una entrevista recién, donde decía: Maradona nunca se disculpó por la mano de Dios. Tenía grandeza, pero no espíritu deportivo. Creo que esa era la picardía del potrero, Pedro. Sí, y Gascoigne llegó y Paul Gascoigne, que es también otro de los jugadores otra figura de inglés, correcto, de Inglaterra, llegó y le dijo como que, pero Peter, sin ese gol no te hubiese conocido a nadie. O sea, que tenía que estarle agradecido por eso también.
Pero es que volvemos al punto, sin duda alguna, y eso es algo que yo quería tocar ahorita, más allá del fútbol. Maradona tiene todos los argumentos para ser una leyenda, un icono universal. O sea, tú puedes de pronto estar de acuerdo con él o no. Maradona no solamente lo puedes juzgar o fijarte en él por futbolista. Maradona también ha tenido temas políticos, ha tenido su vida privada, de los excesos de la vida, pero sin duda alguna Maradona no deja indiferente a nadie. O sea, tú puedes de verdad gustarte o no, pero algo tienes que comentar. O sea, no alguien no ve a Maradona y sigue de largo. Alguien lo ve y tiene que decir, me gusta, no me gusta, me parece esto, exageró esto, lo otro. Y todas estas cosas Siempre tiene algo para de decir. él, al final lo engrandecen porque no pasa desapercibido, sin duda alguna. ¿Sabe, Pablo y Pedro? Yo también analizaba hoy esto de la famosa dualidad, ¿no? De el Diego y Maradona, ¿no? El personaje y el futbolista. Y yo creo que sin uno no hubiera existido el otro. Es decir, si Maradona hubiese sido un profesional moderno, como son los profesionales modernos, la mayoría, que son dedicados, que son entregados, responsables en todos los sentidos, tal vez hubiera hecho cosas grandes, pero creo que no hubiese sido de la magnitud de la que es hoy en día, o sea, de lo que se conoce de Maradona actualmente. Yo creo que esta personalidad tan exabrupta, tan natural y tan así, tan libre, sumado a todo este talento futbolístico sobrenatural y explosivo, lo llevaron a ser Maradona, y es por eso que es único. Yo pienso que es por eso que es único. Hablaba con mi hermano, él decía, es único por eso, porque sin uno no hubiera existido lo otro. O sea, sin el Diego del pueblo no hubiese existido Maradona el jugador. Yo estoy convencido. Eso lo hablaba yo creo que se lo llegué a mencionar el miércoles a José Abdiel, que era muy difícil desligar a la persona, al Maradona futbolista del Maradona persona, porque al final siempre terminaban llevándose el uno del otro, es indispensable. Correcto. Mira, Eustolio, gracias por tus comentarios, gracias por tu participación hoy. Me quedo aquí con Pedro analizando un ratico más al superastro argentino. Saludos, Eustolio. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Pedro. Nos vemos. Cómo no. Pedro, entrando un poquito en materia del mundial que le sigue, llega Italia 90 con un Maradona ya consagrado, un Maradona viviendo grandes momentos en el Nápoles, y chocan con Alemania en la final. Para mi concepto, ese mundial, pese a que no ganan el título, no termina siendo un mundial malo para Argentina ni para Maradona. Para nada. Para nada. De hecho, siempre queda como la sensación, y creo yo haberlo visto en un par de entrevistas, no de Maradona, sino más bien creo que fue de Ruggeri, que generalmente ellos como que después que pierden la final quedan como hablando entre ellos de que cómo habían podido perder ese mundial. Creo que hasta ellos mismos les sorprendió al final el haber... Sí, una final bastante polémica, con un penal lleno de polémica, arbitrado, creo que si no me equivoco, Edgardo Colosales, un árbitro mexicano, creo que penal de Sensini, ¿cierto? No me acuerdo si en la banda se lo hizo aquí en Abreme o alguien, pero un penal termina definiendo la victoria alemana y la derrota argentina, que hasta cierto punto sería la venganza de la final anterior. O sea, se repetía la misma final del 86, sí, una Alemania-Argentina, pero ahora en Europa, y ese penal marca hasta ese momento, no sé si recuerdas, y bueno, todavía siempre estaba el tema de que el único equipo no europeo que había logrado ganar el mundial hasta ese momento había sido Brasil. En tierras europeas. En Suecia, sí, correcto. Es correcto, entonces, sí. Y hasta sol de hoy nadie más lo ha ganado. O sea, en Europa, e incluso los europeos han ganado mundiales acá últimamente. Bueno, después de Brasil, campeón del 2002, no ganó ningún equipo americano más. Y creo que Argentina llegó a la final, pero ni siquiera llegan a finales, porque en Alemania 2006 hubo final europea. En 2010 en Sudáfrica, final europea. Llega Argentina en 2014 y ahorita en Rusia también final europea. O sea, hay un... Correcto. Por decirlo así... Sí, el único que ha logrado llegar a la final después de ese título de Brasil ha sido Argentina en la final del 2014. Es correcto.
Pedro, entonces viene el Mundial de Estados Unidos 94, hablábamos del tema de que Maradona ya no estaba jugando. Yo hice Sí. una pequeña investigación un poco, sobre todo, recordemos que ya Maradona para el 94 venía del positivo que había dado en el Nápoles, y el segundo positivo de la carrera de Maradona llega justamente en este Mundial de Estados Unidos 94. Es correcto, él venía de la sanción y aparece justamente para el Mundial, ¿no? Era como... Es correcto. Creo que él logra fichar por el Sevilla. Creo que como después del Nápoles pasa al Sevilla, y entre Sevilla y Newell's Old Boys, creo que son los dos clubes por donde ya él estaba activo y llega al Mundial, aunque él llegaba ya como en un declive por la edad y un poco de sobrepeso. Por el tiempo que tenía, yo recuerdo inclusive que haber leído un par de veces, bueno, tú lo acabas de decir hace un rato, que yo había vivido en Argentina un par de años, inclusive me parece haber escuchado o leído en un par de ocasiones que cuando él lo convocan para el Mundial del 94, era como que fue como una convocatoria sorpresa precisamente, porque él tenía mucho tiempo sin jugar, entonces no lo veían realmente para ese momento como convocado, aunque digo, cuando tú tienes este tipo de jugadores, no los puedes dejar por fuera. Sí, no mira, pero hoy día pasa menos. Por ejemplo, en el caso este de Maradona, él llegó a tener dos personas que le ayudaban con el tema del poder bajar el peso, del poder entrenar, y él entrenó durante 12 días antes de la Copa del Mundo. Y en ese entrenamiento es que es donde él tiene un fisiculturista o un entrenador personal que le brinda una serie de medicamentos que le ayudaban a bajar de peso más rápido. En esa serie de medicamentos es que entran los químicos que le terminan reaccionando en el positivo. Eran componentes derivados de la pseudoefedrina. Correcto. Mira que en el mismo documental salía Joseph Blatter hablando, y Joseph Blatter decía que para él incluso fue sorpresa que también Maradona entrara en la lista. Él decía que él no esperaba que Maradona entrase en esa lista porque venía de la inactividad y todo esto. Bueno, siempre ha habido referente al Mundial del 94, del 94, siempre ha habido dos cosas o dos rumores allí, que bueno, la primera es que el tema este que tú dices del doping era por un suplemento deportivo que él estaba tomando. O sea, algo dietético. Perdón, no. A ver, era supuestamente un malestar que había tenido o algo así, y entonces lo que yo había leído era que el médico de la selección le había recetado o dado algo que tenía este componente, y que ellos no se habían dado, el médico no se había dado cuenta de que lo tenía. Eso por un lado. Pero también hay otro rumor de que, u otra versión de que dicen de que cuando llega al Mundial del 94, quien vende a Maradona es Grondona, que era para ese momento el presidente de la Asociación de Fútbol Argentino. Pero creo que aparte de eso, Grondona también tenía algo que ver con la FIFA. Él era como un vicepresidente de FIFA, una cosa así también. O sea, el tipo era un tipo súper poderoso. Creo que para ese momento creo que para ese momento todavía no era presidente de la... Pero él estuvo por ahí como en una vicepresidencia. El tipo era un gángster. Sí, él estaba en el comité ejecutivo de la FIFA, pero no, creo que para ese momento todavía no está entre de vicepresidente o algo así. Además de eso, bueno, lo que te decía, que él fue el que lo había vendido pues como para borrarlo, para quitarle un poco de fama, porque Maradona, entre todas las cosas que había siempre como sacado a la luz pública, inclusive al punto ya de llegar a enfrentarse con Grondona públicamente, siempre hablaba del tema de que a los jugadores no le llegaba realmente el dinero de los premios ni nada de eso, y que mientras tanto Grondona se estaba llenando los bolsillos. Es correcto. Entonces, bueno, ahora Grondona fue presidente de la AFA por muchísimo tiempo, muchísimos años. Hasta que se murió, literalmente. Correcto. O sea, y creo que en algún momento como que quería quedar el hijo de él, pero bueno, el que está ahorita es Tapia. Pero mira que eso que tú dices es que es parte del liderazgo, que es una cualidad que no nos habla de Maradona. Maradona era un líder innato en todo, que incluso su salida del Barcelona tiene mucho que ver con un tema salarial. Cuando él llega al Barcelona, él parece que había unas promesas de unos salarios que les habían dicho a él o ofrecido, prometido a él y a Schuster, y se incumple esta promesa, y aparentemente él amenazó al presidente del club con decirle, bueno, o me
o me das el salario que me prometiste o yo te sumo todos los trofeos abajo de la mesa. Y aparentemente Maradona cumplió, sumó los trofeos y agarró un avión y se fue al Nápoles. Y de ahí empezó otra leyenda, Bernd Schuster también, que fue un jugador también Bueno, bastante controversial y polémico por lo mismo, porque eran jugadores llenos de personalidad. sí, bueno, la verdad es que la personalidad de Maradona siempre fue una personalidad que para algunos podía ser, digamos, el ejemplo a seguir, pero para otras también era ese tipo de personalidad que como que tú decías como que, digo, o sea, tengo que enfrentarme a esto. Fíjate, siempre, por ejemplo, en el caso de la selección argentina, cuando Maradona fue técnico, siempre hay el rumor, porque precisamente Maradona venía haciendo críticas y más críticas y críticas de los procesos, de los desastres que tenían con los técnicos, del fracaso que había sido. Refrescame la memoria, Pedro. En el 90 todavía era Bilardo, ¿cierto? Bilardo estaba en el 86 campeón del mundo. En el 90, ya en el 94 Bilardo no era el técnico. Creo que en el 90 sí, en el 94 no recuerdo quién era el técnico, pero no era En Carlos el Bilardo. 98 ya era Pasarela. En el 98 fue Pasarela, en el 2002 fue Bielsa, que es cuando ellos quedan en el famoso grupo de la muerte con Suecia, Inglaterra y Nigeria. Claro, que Y se quedan en Argentina. primera ronda. Ahora, Y Pedro, correcto. en este mundial del 94 ya viene, en el proceso de esos 4 años, del 90 al 94, pasa el doping de Italia por cocaína, el cambio de un nivel de fútbol ya empieza a bajar la estela de Maradona, pasa a Sevilla, pasa a Newell's Boys, retoma la actividad, va al mundial, juega 2 partidos en el mundial. Contra Grecia marca un golazo que lo celebra con toda la furia frente a la cámara, una imagen Ajá, icónica de las correcto. Copas del Mundo también. Y ya en el segundo Esa partido, imagen siempre está, en lo mejor de los mundiales, esa imagen siempre aparece. correcto. O sea, Y en el y ahora va segundo a aparecer partido, más. contra Nigeria, él da 2 asistencias, pero una de ellas en una jugada que cobran rápido, él pone un pase largo y creo que la termina Correcto. metiendo Canilla. Ajá, Para ese segundo partido, en el sorteo de los jugadores que iban a hacerse el test de antidoping, estaba él y el número 10 de Nigeria, que creo que casi seguro era Cocha en ese momento también ya. Y Yeyo Coche, viene sí, el creo que sí. segundo positivo Maradona en su carrera, que es el de los medicamentos estos que habíamos hablado, de la efedrina y 4 sustancias más, al final fueron 5. Y viene una nueva sanción para Maradona de 15 meses. Maradona deja una frase que hasta hoy por hoy sigue siendo icónica de él, donde él anuncia que le cortaron las piernas. Sí, porque él juraba y perjuraba de que él, pues, que no se había dopado, de que él había estado limpio, de que había pasado por todo el proceso de recuperación, por sus hijas, por no sé, por todo el entorno y esas cosas, y que pues entre la FIFA y Grondona le habían cortado las piernas. La FIFA porque obviamente era quien le había aplicado la sanción, y Grondona porque no lo había cuidado en ese momento. Es que de verdad Maradona hizo un esfuerzo grande en llegar bien. Lastimosamente dejaron de lado ese tema de controlar bien todo lo que estaba consumiendo. Incluso ya en ese momento él había dejado el consumo de las drogas y estaba como enrollando o encaminando la carrera otra vez. Pedro, vamos luego de ahí viene otro momento donde vuelve a Boca Juniors y ahí es donde termina la carrera, creo que en el año 97-98, da otro positivo y ahí finaliza su carrera. Pedro, sin duda alguna, el día en que fallece Maradona se conmocionó el mundo de las redes sociales del deporte en absoluto, no nada más el fútbol, Cristiano, Messi, Neymar, todo el mundo. Hubo un técnico tú que eres súper seguidor de la Libertadores, de un club brasilero que salió a dirigir con la camiseta argentina y atrás decía Maradona. Renato Gaucho. Es correcto. O sea, todo el mundo del deporte se hizo eco de esto. Es que, mira, por lo menos dentro de Argentina, todo el que creció en Argentina y todo el que se, digamos, creció en el entorno futbolístico argentino, creció siempre con la idea de ser Maradona. E inclusive por eso es que constantemente, digamos, Messi ha logrado los premios que ha logrado y ha hecho todo lo que ha hecho, y siempre termina perdiendo la comparación porque pues para ellos Maradona le dio lo más grande, que era la Copa del Mundo, puso a Argentina por todo lo alto, en fin, porque era Maradona. Entonces, yo pienso que el legado que él deja es increíble. Incluso yo recuerdo que en vida, yo
no me dejarás mentir, muchas veces siempre se veían enfrentamientos de Pelé versus Maradona. Y una de las primeras personas que escribe algo, pues, hasta cierto punto sentido y bonito, tras la noticia de la muerte de Maradona, es Pelé, por ejemplo. Es correcto, totalmente. Al final la diferencia o la comparativa entre ellos realmente nunca nació entre ellos. Bueno, Pelé siempre ha sido bastante celoso de decir, yo marqué tantos goles, yo gané tantas copas del mundo, pero creo que sin duda alguna son dos objetivos inalcanzables para cualquiera de no de eran los que comparaciones que ellos mismos buscaran, de decir, yo soy correcto. esto, yo soy... Inclusive son tiempos distintos, ni siquiera coincidieron en tiempos. Es que inclusive, Pablo, mira, en Argentina muchas veces siempre que sale alguna promesa, que sale algún jugador diferente, algo, empezaba a compararlo con Maradona. Y realmente yo, de verdad, de ver alguna declaración o algo de Maradona, creo que el único que él dijo que en su momento él veía como alguien que podía sucederlo, por decirlo así, fue a Riquelme. Pero de resto, casi todos los jugadores que siempre comparaban, él decía sí, son buenos jugadores. Y pero él mismo evitaba nosotros los fanáticos, decía... creo que Riquelme está años luz de Maradona. O sea, la verdad es que lo que hizo Maradona, yo ni siquiera me atrevo a compararlo con más nadie. O sea, yo creo que a Pelé, por allá, por su época, en las épocas de blanco y negro, se le respetan los 3 mundiales sin duda alguna. Pero creo yo que en la retina de las personas más contemporáneas o de un fútbol más moderno, creo que no existe alguien al nivel de Maradona. Es difícil. Y eso lo voy a cerrar ahorita en breve. Además, quiero hacerte tres cositas. Qué triste noticia, perdió un gran amigo perdió un gran amigo y el mundo perdió una leyenda. Sí, eso fue lo que dijo Pelé. O sea, un total respeto de la superestrella brasilera que representa este gran archirrival de eliminatorias sudamericanas y mundiales. 2 cositas, Pedro. ¿Cuánto crees que costaría Maradona hoy día? Wow. Lo quiere el Barça, lo quiere el Madrid. ¿Cuánto crees que pagarían? Si Neymar costó 220, ¿cuánto crees que cueste Maradona? Yo creo que hubiese costado, pues, digamos, el Maradona que se fue en su momento a Europa o que estaba en la cúspide del fútbol mundial, fácilmente hubiese pasado entonces los 250, 300 millones de euros. Es difícil realmente poder establecer una tasación, pero sí, sin duda alguna... Sin duda alguna sería el mejor pagado del momento. Sí. ¿Tú te imaginas a Maradona con redes sociales? Imagínate que eso no existió en esa época, pero hubiera sido un tema bastante polémico. ¿El Maradona futbolista? Sí, el Maradona en el momento hubiera sido una locura. Hubiese sido muy explosivo, la verdad. Claro. Sí, de por sí con redes sociales, siendo ya fuera por decirlo así, fuera de lo que era el entorno futbolístico, era picante. Es correcto, es que la personalidad de él, y ya como para cerrar este homenaje de Maradona, para encasillarlo de alguna forma, representa lo que para muchas personas sigue siendo el sueño americano cuando llegas a los Estados Unidos y logras esa esperanza. Maradona representaba para mucha gente, quería ser como Maradona, mucha gente quería jugar como él, mucha gente, él mostraba esa faceta de un niño humilde, sin mucha educación, sin muchos recursos, que logró triunfar y logró llevar a toda una nación a alcanzar lo más grande y a trascender barreras en todos los niveles habidos por haber, como deportista, como atleta, como persona, o sea, volvemos al punto. Maradona hace un tuit de cualquier cosa y todo se encendía automáticamente. Mira, digan lo que digan, independientemente digan lo que digan, y de su actitud fuera de la cancha y esas cosas. Maradona, desde el punto de vista futbolístico, hubiese sido hoy en día, o mejor dicho, hoy en día no, desde que pisó una cancha y que todo el mundo lo vio, Maradona es, y yo creo que será por mucho tiempo, lo que cualquier persona, niño de su época e inclusive actual, en ese momento quizás en el mundo y hoy en día en Argentina, es lo que todo el mundo quisiera llegar a ser. Es correcto, yo creo que ese sería el que quisiera. Es que eso es lo que te digo, Maradona abarca ese sueño, esa posibilidad de lograrlo, y de pronto... Porque además de eso, Maradona hizo carrera. De pronto los excesos de su vida terminan humanizándolo, porque de verdad es el contraste que aterriza y que te demuestra que al final es una persona.
Una persona que se encontró con la fama, se encontró con el éxito y yo no recuerdo quién fue a quién fue que se lo escuché. Yo no recuerdo si fue a Ruggeri que lo dijo en su momento, antes de cuando salió esta noticia que está internado, que lo habían operado de emergencia, etcétera. Recuerdo que Ruggeri salió en un par de veces diciendo como que era muy difícil ser él, o sea, que era muy difícil ser Maradona, porque decía, porque la gente de su entorno no estaba con él precisamente porque lo quisieran, sino que estaban con él era porque era Maradona, y salir al lado de Maradona era, pues, digamos, era estar como que, o sea, agarrar fama. Es correcto, en buen panameño serían manzanillos, serían lambones, serían personas que estaban... Y normalmente este tipo de personas no están interesadas en el bien del deportista. Exacto, y que quienes realmente lo querían, su entorno actual no le permitían a ellos acercarse a él. Correcto, Pedro. Pero mira, Ya ahí queda o sea, ya ahí queda el saber de, bueno, si es verdad o si es... o no, pero cuando tú te pones a ver al fondo, y hoy en día, ya después o sea, Maradona tiene 48, 72 horas de haber fallecido, y tú te pones a ver ya todas las noticias que han estado saliendo y todas las cosas, y te dices, algo de razón tiene el cabezón. O sea, es correcto. Mira que lo decíamos cuando surgió la noticia, que creo que yo la comenté. Yo les decía, seguro va a haber minuto de silencio en la Champions, y pasó. Hubo minuto de silencio, inclusive en los entrenamientos al día siguiente muchos clubes también hicieron minuto de silencio. Hubo silencio, todas las canchas de fútbol hubo minuto de silencio. Es correcto, o sea, el impacto de la noticia, y aunque todos veíamos que Maradona no estaba bien de salud, hace poco se había operado, pero bueno, al final nadie se hace la idea de un mundo sin él. Fue lo que yo dije al principio, o sea, yo creo que todo el mundo veía, lo operaron, no sé qué, pero nos tenía tan acostumbrados a que siempre que le pasaba algo salía adelante, que pues yo creo que nadie se imaginaba de que esta era estábamos la prueba viendo de fuego, por decirlo días así. de Maradona. Claro, Pedro, gracias por tus comentarios, gracias por tu participación, por toda la información, por todo lo que agregas y lo que aportas aquí en este homenaje a Maradona. Yo sin duda alguna cerraría con que la primera superestrella o el primer jugador que a mí me hizo que me gustara el fútbol fue Maradona. Después de ahí, bueno, ya uno se engancha con otros jugadores de otra época, pero eso fue lo primero que yo vi, lo que recuerdo tener en la mente, lo que recuerdo cuando pateaba la pelota, quería ser un Maradona, y es que era lo que quería hacer. Entonces, sí, sin duda alguna hay que agradecerle el legado que deja Maradona en el deporte, y nada, es un tema que, como te digo, al final Maradona no deja indiferente a nadie. Y sin duda alguna ha pasado esta semana, agitó el mundo, todo se revolucionó, y que descanse en paz. Y seguimos, Pedro, próximamente en algún momento nos vemos aquí para analizar Champions, que se viene la próxima semana, y jornadas del fútbol europeo el fin de semana, y Libertadores la próxima semana también. Nos vemos, vale. Pedro, saludos amigos, recuerden suscribirse al canal, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, y hasta la próxima.